Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, muchachos, uno como ser humano, ¿para qué utiliza el lenguaje? Pues la respuesta es para comunicar algo, ¿cierto? Uno, cómo se interactúa el ser humano con otras personas? A través del lenguaje. El lenguaje puede ser cualquier cosa, pueden ser señas, ¿sí? Pueden ser sonidos, o sea, de pronto el tono del sonido puede ser una forma de comunicarse. Cuando alguien a ti te habla gritando, ¿tú qué entiendes? ¿Qué está comunicando? No importa lo que diga, ¿qué está comunicando a esa persona? Que está enojado, bueno, también puede estar no, pero si está cerca y te habla duro, que está sordo, no, está sordo no, que está enojado, que está exaltado, ¿cierto? Por ejemplo, un grito también puede ser una señal de alerta, que hay un peligro. ¿Cómo hacían, por ejemplo, nuestros antepasados cuando no existía el lenguaje? Que hay un tigre de bengala detrás de tuyo. Pues uno grita, y señala. Pues estás señalando que hay un peligro, ¿sí? Eso estás comunicando algo, ¿sí? El lenguaje existe porque los seres humanos somos seres sociables. De hecho, los animales lo tienen. Los lobos se comunican a través de los aullidos. El tono de los aullidos, la forma que hacen los aullidos, dan indicaciones. Las ballenas se comunican a través de ondas sonoras, a través de los cantos, ¿sí? Entonces es una forma de comunicar para enviar información. ¿Por qué se necesita enviar información? Porque somos seres sociables. Así usted diga que no tiene amigos ni nada, usted es un ser social, ¿sí? ¿Sí? Así lo nieguen, o así usted sea estudiante, no, yo trabajo solo. Igual es un ser social, ¿sí? Nosotros estamos condenados a ser seres sociales, por más que odiemos el mundo, ¿sí? O por más que odiemos este gobierno o odiemos la gente, ¿sí? Bien, muchachos, ahora sí. ¿Qué es un lenguaje de programación? Resulta que yo necesito comunicarle a la máquina lo que yo quiero hacer. ¿Cómo yo me comunico con la máquina? A través de un lenguaje de programación. Entonces la máquina es un conjunto de hardware, ¿sí? Es un hardware allí que solo entiende ceros y unos. Y la máquina solo sabe hacer operaciones matemáticas. La máquina solo sabe hacer operaciones matemáticas en decimal o en punto flotante. Perdón, en binario o en punto flotante, ¿sí? Eso lo verán en arquitectura de computadores con más detalle. La máquina solo sabe hacer eso. Entonces, ¿a qué uno se dedica? A darle instrucciones a esa máquina para que haga lo que uno quiere. ¿Y a través de qué uno lo hace? A través de un lenguaje de programación, que puede ser de alto nivel, que es lo que ustedes suelen usar, o de bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia entre alto nivel y bajo nivel? Alto nivel está pensado en el lenguaje humano, ¿sí? Usted escribe, si esto es cierto, entonces imprima esto. Si no, salga. Usted lo puede escribir así casi en palabras. Y eso es lo que hacen los lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación que les ofrece un mayor nivel de abstracción como Python y hay lenguajes de programación que les ofrece, menor nivel de abstracción como Python o un mayor nivel de abstracción como C++, ¿sí? Que es más pensado en la máquina. Y hay lenguajes que están pensados estrictamente en la máquina. El lenguaje de las microinstrucciones que ustedes verán en Arqui 2, ¿cierto? Las microinstrucciones son ceros y unos. Y de acuerdo a la microinstrucción, el computador hace algo. Ahora vamos a un nivel un poco más antes, un poco más de alto nivel, que sería el ensamblador. El ensamblador está pensado directamente en la arquitectura de la máquina. Realmente el ensamblador son menotécnicos que se transforman en microinstrucciones, ¿sí? Son ceros y unos. Usted compila eso y son puros ceros y unos, que recibe la unidad de control, ¿sí? Y con eso es que usted se entiende. Usted puede programar en ceros y unos y la respuesta es sí, pero ¿es práctico programar en ceros y unos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque uno realmente no necesita pensar en la máquina, sino más bien en lo que quiere hacer. Y eso es lo que le ofrece a usted los lenguajes de alto nivel. Ahora bien, a partir del lenguaje escrito, ¿cierto? Nosotros, los lenguajes programados, ¿cierto? Son lenguajes escritos. ¿Ustedes conocen un lenguaje de programación que se ha hablado? Quizás o menos lo intentó cuando compró la computadora y le ordenó que matara a Flanders, ¿sí? Que él se compró un Apple, ¿no? Y él lo primero que hizo fue mover el mouse y decirle, computadora, mata a Flanders. Como la computadora no mató a Flanders, él la botó a la basura, ¿sí? ¿No se vieron esa escena de los Simpsons? Entonces quizás él pensó que el lenguaje hablado era el más apropiado para la máquina. Resulta que no. Es el lenguaje escrito. ¿Ustedes qué hacen desde primer semestre? Escribir. Realmente esto es como una literatura.
¿Sí? Usted no se dedica a escribir. ¿Pero escribir qué? Código. ¿Que lo entiende quién? La máquina. Entonces nosotros realmente somos como profesionales que le escriben libros y poemas a un computador, ¿sí? Para que haga algo, ¿sí? Entonces, muchachos, a partir de los lenguajes escritos aparecen algo que se llaman los formalismos. ¿Qué son los formalismos? ¿Cómo se debe escribir un lenguaje para que éste sea correcto? Ejemplo, en el español. En el español, ¿cómo es la forma de una oración? La básica. Pronombre, verbo, predicado, ¿cierto? Yo soy profesor, yo soy estudiante, ¿sí? Pronombre, verbo, predicado. Eso es un formalismo. ¿Cómo escribes el lenguaje para que éste pueda ser entendido? Igual, los lenguajes de programación tienen sus formalismos, sus sintaxis, ¿sí? Y esto, ¿cómo se escribe? Que escriba una llavecita, que escriba un punto y coma, que escriba primero el tipo, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Son formalismos. Y a partir de los formalismos nacen los lenguajes formales. ¿Qué es un lenguaje formal? Es una especificación de un lenguaje. Eso es lo que estuvimos haciendo en Discretas 2 con la forma de Bacchus Naus. ¿Sí recuerdan? Los que vieron Discretas 2 hace 20 días. ¿Sí? Eso no fue el semestre pasado, eso fue hace unos días. Sí, lo que estamos hablando al final, de cómo escribir correctamente algo. ¿Cómo una cadena es aceptada? ¿Qué quiere decir que una cadena es aceptada? Que cumple ciertas reglas y está bien. Si no cumple ciertas reglas, ¿qué pasa con la cadena? Es rechazada. Pasa lo mismo con un lenguaje. Si el código está de acuerdo al formalismo, es aceptado, y si no, es rechazado. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Aprender a codificar esos formalismos. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, tenemos sistemas de escrituras independientes del medio. Los sumerios, los egipcios y los mayas, ¿qué hacían? ¿Cómo era su lenguaje? Jeroglíficos o pictogramas, ¿cierto? Que son representaciones de son representaciones de cosas de la vida real. Ejemplo, en el caso del sumerio, les muestro una imagen, ya que hay buen internet. Ya les muestro una... Les voy a mostrar algo que me pareció chistoso. La evolución de los jeroglíficos estaba por acá. Mírenlo acá. Aquí está, sí, este es. Miren cómo evolucionan los pictogramas a través de la historia. Está como en muy baja resolución, ¿no? Pero bueno, ahí se ve. Miremos una en mejor resolución. Miremos a ver, de pronto en esta página está en mejor resolución. A veces Google saca... Sí, es un data. A veces Google saca el snatch. Miremos a ver si está bien. Publicidad, posiblemente eso, por eso me bloqueé en el video. Ya ha pasado. Aquí está, un segundito. Parece que aquí está. Publicidad, lo normal. Regístrate para ver. Parece que me pide registrar, ¿no? Pues no modo. Entonces, muchachos, miren. No, pues es que no se ve bien. Yo tenía la imagen donde se veía muy bien. Este creo que se ve mejor. Miremos este. ¿No? Miremosla acá. Es que esto se demora mucho en cargar. Es este. Este era el que quería ver, visitar. Este sitio es que algo que quiero que vean, que es hasta chistoso e interesante. Escritura, bla bla bla. Esto es como una galería, ¿no? No me voy a registrar ahí. Yo no me voy a registrar, qué pereza. Esto aquí tiene para buscar imágenes grandes. Qué lástima, les quería mostrar cómo habían evolucionado los... Aquí está. No, pero me sigue pidiendo registrarme. No me voy a registrar. De pronto, bueno, la imagen que tenía al principio, ¿se alcanza a ver algo? No.
Miren como, por ejemplo, hay uno que era la cabeza. Vamos a ver este del principio, que era el que me parecía que estaba más decente. Creo que era este segundo. Me perdió. ¿Ve qué se me hizo? Había uno que mostraba la evolución de los pictogramas. Ayúdenme a buscarlo, es que es muy interesante. Este. Listo. Entonces, muchachos, miren por ejemplo el de la Tierra, ¿cierto? Miren por ejemplo el de hombre doméstico. ¿Qué creen que es esto? Mírenlo bien. ¿Qué creen que es esto? Dígalo. Sí. Sí, miren. Pero miren cómo lo van cambiando. ¿Sí lo ven? Miren cómo evoluciona. Primero es el dibujo. Es lo que quería que vieran. Primero es el dibujo literal. Sí, es lo que ustedes piensan. Y miren cómo termina. ¿Sí lo ven cómo va evolucionando? Miren acá, el más sencillo, cabeza. ¿Qué es esto? Clarísimo. Pero miren con el paso del tiempo cómo se va transformando en una representación. Miren que esto es una cabeza. Miren por ejemplo agua. Como un río. ¿Sí? Miren por ejemplo beber. Agua, cabeza. ¿Sí? Pero miren cómo va evolucionando. A partir de figuras, evoluciona hacia representación, o sea, hacia letras. Miren, por ejemplo, ir. Ir, ¿qué aquí? ¿Qué? Parece una pierna, un zapato. Y miren cómo va evolucionando. Pez. Esto es clarísimo que es un pez. ¿Sí lo ven? El de toro. ¿Cuál? ¿Dónde está hormiga? Un toro. Este es toro. Y miren cómo evoluciona. Parece una hormiga. ¿Sí? Pero vista de frente. ¿Sí? Entonces, este es toro güey. Esto lo han visto de pronto en algunas cuevas. Este símbolo es muy común. Entonces, muchachos, lo que quiero que vean, ¿cierto? Con esto, es que pasamos de pictogramas y con el paso del tiempo se van transformando en letras. Primero es una figura clarísima, ¿sí? Y luego va transformándose hacia letras, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué es la programación? La programación se define como una actividad general del hombre. Es que programar no solamente es codificar. Programar es, por ejemplo, lo que ustedes hicieron hoy. Yo me programo para llegar a las 8 de la mañana a clase. O a las 8 y media, de ahora en adelante 8 y 20, ¿sí? 8 y cuarto. No es que yo me programé llegar a las 8, ya que el bus haya programado otra cosa, es distinto, ¿sí? Entonces, muchachos, es una actividad general. O, por ejemplo, usted programa para conquistar a su tinieblo o su tiniebla, ¿cierto? Y el tinieblo o la tiniebla programa para rechazarlo a usted. ¿Sí? Entonces, muchachos, programar es una actividad general que uno hace todo el tiempo. Ustedes, todo el mundo, todo el tiempo está programando. ¿Sí? Hasta no hacer nada, uno lo programa. Voy a programarme para no hacer nada mañana. ¿Sí? O voy a programar para hacer el almuerzo. O voy a programar para volarme de mi casa con mi tinieblo o tiniebla. ¿Sí? No lo hace todo el tiempo. O voy a programar para fumar esa cosa que fumo. Ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo no juzgo. Pero ahora sí, programar dentro de nuestro contexto. ¿Cierto? Es decirle a un computador cómo realizar su trabajo. O sea, la máquina es bruta. La máquina por sí sola no hace nada. A la máquina hay que decirle qué hacer, ¿sí? Hasta el momento, ¿sí? La programación es una actividad de amplio espectro. ¿Por qué? Porque uno puede programar desde un juego
Si ustedes pueden programar un juego de acción, pueden programar un juego de Barbies, o pueden programar un programa que haga la nómina de una empresa. O pueden programar, ¿ustedes se acuerdan de un programa que se llama Pedro Responde? Sí. Pueden programar una cosa de esas. Algo con frases prediseñadas. ¿Sí? O como SimCity, bueno, es lo que ustedes quieran. Entonces, muchachos, la programación de software tiene dos cosas. La ciencia somos nosotros. La ciencia de la computación, que están los algoritmos, la matemática, bueno, todo lo que hay. La electrónica también está involucrada y la tecnología. ¿En qué estamos programando? ¿En qué actualmente programamos nosotros? ¿Qué es lo más común para programar a nuestros momentos? El computador, ¿cierto? Pero eso con el internet las cosas va a cambiar bastante. Porque desde la nevera de su casa hasta sus zapatos van a tener software. ¿Sí? De hecho, en un curso que hice en posgrado nos mostraron un ejemplo interesante en un video. Había una cama, ¿cierto? Que la programa, o sea, que tenía un software para acomodar los resortes. ¿De acuerdo a qué creen? Ese era uno, pero había un criterio mucho más importante. Era una cama pensada para parejas. ¿Ya? Era para optimizar el placer durante el coito, ¿cierto? Digamos estilo Shell, ¿sí? Eso pues nos pareció gracioso, pero así allá va la cosa. Ustedes se van a volver ingenieros y tecnólogos que van a programar en microdispositivos, en cualquier tipo de dispositivo. Entonces eso va a ser un cambio de paradigma interesante. Bien, muchachos, pero eso pues alrededor de 10 a 15 años, estoy hablando de futuro. Bien, muchachos. Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial, ¿no? ¿Por qué es un lenguaje artificial? ¿Qué es un lenguaje artificial? Que es creado por el hombre. Diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por una máquina. Es decirle a una máquina qué hacer, ¿sí? Es un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y semánticas. Sintaxis es cómo se escribe. Semántica es qué significa lo que estás haciendo. Sintaxis de un if. Pues coloque primero el if, luego que la condición, luego que la llavecita, etcétera, etcétera. En semántica, ¿qué significa un if? Si la condición se cumple, haga esto. Si no, haga tal cosa. Eso es semántica. ¿Y cómo se escribe? Es sintaxis. Lo mismo pasa con un for. ¿Cuál es la semántica de un for? ¿Cuántas iteraciones voy a hacer? ¿Cuál es la sintaxis de un for? ¿Cómo se escribe? Es lo mismo en el lenguaje. ¿Cómo escribir una oración? ¿Sí? Por ejemplo, nombre, predicado, perdón, verbo, nombre, verbo, predicado. Te quiero matar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significado tiene eso? Bueno, tiene hasta implicaciones legales. ¿Sí? Esa es la diferencia entre sintaxis y semántica. Bien, muchachos, preguntas hasta aquí. Eso es una breve introducción a lo que son los lenguajes. Bien, seguimos.